¿Qué estamos viviendo hoy como civilización con la irrupción de la inteligencia artificial masiva? Quédate que te cuento sobre las 4 revoluciones que cambiaron el mundo y cómo la historia se repite. ¿Qué tienen en común la imprenta, la máquina de vapor, la electricidad e Internet? Todas destruyeron miles de empleos, pero también cambiaron el rumbo de quienes supieron adaptarse rápida y exitosamente. En 1440, Gutenberg inventó la imprenta. La producción manual de libros, que empleaba a copistas, monjes como su principal fuerza laboral, se volvió obsoleta y se redujo drásticamente. En una sola generación desaparecieron el 90% de los puestos de trabajo ocupados por copistas. La demanda de miniaturistas cayó abruptamente. Aunque algunos se reconvirtieron a ilustrar libros impresos, grabados, xilografías, muchos no lo lograron. El pergamino, por ejemplo, fue reemplazado por el papel, mucho más barato y apto para impresión. Con el tiempo surgieron nuevos oficios relacionados con la imprenta. Los impresores que se especializaron en operar las prensas, los fundidores de tipos para manejar los tipos móviles, correctores de pruebas, encuadernadores modernos que tenían que crear formas distintas de encuadernar que fueran más rápidas, más estandarizadas, y finalmente la aparición de los comerciantes de libros. Medio siglo después, la industria editorial ya había absorbido ese golpe y el empleo se multiplicó, imprimiéndose más de 20 millones de libros en Europa en menos de 50 años luego de su invención. Antes de la imprenta, un escriba podía copiar unas 3 páginas por día. Con la aparición de la imprenta se lograban producir 3.600 páginas por día. El costo de un libro manuscrito equivalía a varios años del salario de un artesano. Con la imprenta los precios bajaron más de un 80%, volviéndose accesible para comerciantes, profesionales y universidades. En síntesis, la imprenta lo que permitió es la producción masiva de textos, lo que llevó a una apertura de numerosas imprentas en toda Europa, muchas de las cuales eran pequeñas manufacturas. La proliferación de la imprenta generó una mayor demanda de papel, un componente esencial en el proceso. Se difundieron rápidamente obras religiosas como la Biblia de Gutenberg en 1455, además de textos científicos, manuales de oficios, panfletos políticos. Esto aceleró movimientos como la Reforma Protestante, el Renacimiento científico y la consolidación de una clase media educada en las ciudades. Este fue el primer hito en la historia de la humanidad relacionado a democratización del conocimiento. Más adelante vamos a retomar este concepto en otras etapas de la humanidad. En 1760, la aparición de la máquina de vapor fue el principal motor de la primera etapa de la revolución industrial. Antes de la mecanización, gran parte de la producción era manual o dependía de energía natural, humana, animal, agua, viento. Estos cambios afectaron horizontalmente a todas las industrias y se multiplicó por 8 la productividad en Gran Bretaña en 50 años. Pero en los primeros años afectó el trabajo, por ejemplo, de los tejedores en Gran Bretaña, llevando de 250.000 en el año 1760 a menos de 50.000 en el año 1810. Los pequeños talleres artesanales no podían competir en lo que es velocidad y volumen con las fábricas. Oficios, por ejemplo, como transporte tradicional, carreteros, arrieros, trabajadores vinculados a canales fluviales perdieron protagonismo frente al ferrocarril o a la navegación a vapor. Muchos obreros tardaron más de 30 años en recuperar los ingresos reales que tenían en el año 1780. En general, las primeras décadas estuvieron marcadas por despidos masivos, caída de salarios y conflictos sociales. Por ejemplo, en aquel momento apareció un movimiento que se llamaba Ludita, que este movimiento fundamentalmente lo que hacía era destruir máquinas para defender los puestos de trabajo de oficios tradicionales. Al mismo tiempo se generaron nuevas oportunidades para maquinistas y fogoneros, encargados de operar y mantener calderas y motores de vapor, ingenieros mecánicos para diseñar, reparar y mejorar máquinas, mineros de carbón, ya que el carbón se convirtió en el combustible principal de la época, lo que expandió enormemente la minería. Y luego además trabajadores fabriles, trabajadores de fábricas textiles, empleados de siderúrgicas, de metalúrgicas, constructores de infraestructura como ferrocarriles, puertos, talleres de locomotoras y barcos a vapor. En textiles, un telar mecánico a vapor podía producir en un día lo que antes requería semanas de trabajo manual. En minería y siderurgia permitió bombear agua, extraer carbón y fundir metales a gran escala. En transporte, el barco a vapor, por ejemplo, o el ferrocarril redujeron costos y tiempo de traslados de mercaderías y de personas. Hacia el año 1830, entre 1830 y 1850, la nueva economía industrial generaba más empleos de los que había destruido y se produjo el fenómeno de urbanización acelerada a partir de que miles de campesinos migraron a ciudades fabriles. Esto un poco cambió el paisaje social de la época.
En el año 1880 llega la electricidad, reemplazando múltiples formas de energía que hasta ese entonces eran la norma: el gas, el carbón, el vapor y obviamente siempre la fuerza animal y humana. Los trabajos de faroleros desaparecieron con la llegada de la iluminación eléctrica, los trabajadores de gas, operarios de plantas de gas y distribuidores urbanos vieron reducida su demanda. Los empleos domésticos ligados a tareas manuales como lavar, planchar o conservar alimentos, iluminar, se redujeron a partir de la eliminación o la simplificación con la aparición de los electrodomésticos, aunque su masificación fue un poco más adelante, hacia los años 1920 y 1930. Pero aún así la electrificación abrió campos de trabajo totalmente nuevos con los que electricistas, ingenieros eléctricos, trabajadores de centrales eléctricas para su construcción y operación, trabajos relacionados a la industria de electrodomésticos y aparatos eléctricos, el sector de comunicaciones, que incluye primero la aparición del telégrafo y luego la aparición del teléfono, expandieron empleos en instalación, operación y la parte técnica. La electricidad realmente transformó los procesos industriales. Antes, una sola máquina de vapor movía un sistema de poleas para dar energía a toda una planta. Esto generaba ineficiencias y peligros, sobre todo también con lo que es la disposición de equipos dentro de una planta. Con la electricidad, cada máquina podía tener su propio motor que daba más flexibilidad, más seguridad y mayor productividad. Entre los años 1880 y 1920 en Estados Unidos, la electrificación industrial aumentó la productividad en un rango entre un 25 al 100% dependiendo del sector industrial. Industrias como la siderurgia, la química, la automotriz y la industria textil crecieron a ritmos sin precedentes. La electricidad tuvo un gran impacto social y en la vida cotidiana, con, por ejemplo, la iluminación nocturna. Las ciudades expandieron su actividad más allá del anochecer. Comercios, teatros, calles se llenaron de vida. Las condiciones de trabajo en las fábricas pasaron a ser más seguras, higiénicas y se produjo una gran reducción de la tasa de incendios que habitualmente surgían en las instalaciones industriales. Bueno, antes obviamente se iluminaba, habían instalaciones a gas o con velas. El nivel de servicios en lo doméstico, aunque de forma lenta, se desarrolló a partir de los primeros electrodomésticos como ventiladores, planchas y refrigeradores rudimentarios. En términos de conectividad, entre el teléfono y el telégrafo se logró la aceleración de las comunicaciones globales. Si bien en la primera fase, entre los años 1880 y 1900, hubo desempleos en el sector de gas, carbón y faroleros, además de resistencia de gremios tradicionales, a partir del año 1900, la expansión de las compañías eléctricas, la construcción de centrales y la electrificación de fábricas generó más empleos de los que había perdido. Para el año 1920, la electricidad ya estaba presente en la mayoría de las industrias y en buena parte de los hogares urbanos de Europa y de Estados Unidos. En los años 90 aparece Internet, que sustituyó procesos que antes eran manuales o dependían de infraestructuras físicas, entre otros, la caída del empleo en medios de comunicación tradicionales, en agencias de viajes, en videoclubs como Blockbusters, que su modelo fue reemplazado por plataformas de streaming o de descargas digitales, servicios postales reemplazados por correo electrónico, tiendas físicas de productos físicos, electrónicos, música, libros, reemplazados por e-commerce. Todo esto obviamente sucedió progresivamente. Pero solo en Estados Unidos, la burbuja.com y la transición digital provocaron la pérdida de cerca de 2.7 millones de empleos para el año 2001. Internet abrió industrias y profesiones completamente nuevas como lo que es el desarrollo web, programadores, administradores de redes y administradores de servidores, diseñadores gráficos y de experiencia de usuario, e-commerce managers y especialistas en logística digital, marketing digital, community managers, creadores de contenidos, soporte técnico y remoto, call centers online, y generó todo un ecosistema de emprendedores digitales en general. Para el año 2010 el ecosistema digital había generado más de 3 millones de nuevos empleos directos solamente en Estados Unidos, compensando con creces las pérdidas iniciales. La masificación de Internet transformó la manera en la que nos conectamos socialmente y cómo nos relacionamos. Se transformó el acceso al conocimiento a partir de buscadores como Google o toda la información de Wikipedia, democratizando el acceso a la información. Con el e-commerce, por ejemplo, se transformaron los hábitos de compra y logística, y el trabajo remoto a partir de Internet permitió descentralizar parte del empleo. En general, en todos estos hitos de la humanidad, la historia repite los mismos patrones. Primero, esa irrupción de innovación y de tecnología genera caos, luego un impacto que tiene que ver con lo laboral y con el modo de vida de las personas, y finalmente los puestos de trabajo se recuperan, se transforman y aparece una bonanza, un avance. Siempre hubo líderes capaces de anticiparse y transformar lo que se veía como una amenaza en una ventaja. La pregunta es, ahora está llegando la revolución de la inteligencia artificial. Ya está en marcha. ¿Estás preparado?
En el próximo video te voy a compartir algunas estadísticas que están sacudiendo el mundo hacia adelante sobre la inteligencia artificial.